Bueno, pues saludos a todos. Aquí estamos para conversar acerca de la situación en Ucrania, donde no podría estar haciendo más el ridículo Rusia. Es casi se podría empezar a pensar que Putin es un agente de Zelensky y ya está previsto hace tiempo y Rusia está a punto de caer. Pero bueno, ciertamente hace como 10 meses tuvimos en mi canal un primer encuentro, Lucas Assi, Oscar Maragaño. Todavía teníamos la esperanza de que no hubiera invasión, pero claro, en este tiempo he podido ver ese mierda documental, Oliver Stone, de 2019, en el donde revela que quiere toda Ucrania para sí y que es una obsesión que tiene fijo y por lo tanto era inevitable lo que sucedió el 24 de febrero. Pero los reveses están ahí y por eso tenemos a Alejandro y a Mariano para poder ponernos al día. Bienvenidos. Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu conversatorio. Gracias, Juan Carlos. Bueno, yo quería empezar más que nada hablando con ambos, sobre todo por el tema de que hoy me desperté viendo que una de las primeras planas del país, en vez de centrarse en lo que es el tema, bueno, actualidad económica, de la propia guerra, etcétera, era el descontento que hay en Rusia, porque está convocando no ya a, bueno, pues para carne de cañón a chavalitos jóvenes y demás que no tienen el poderío económico de los que están vinculados a los Siloviki, tampoco son, bueno, del círculo de poder de Putin, ¿no? O vinculados al Partido de Rusia Unida. Estoy viendo que sobre todo están mandando a primera línea de frente, a tal como pasó en Vietnam con puertorriqueños, y pues en este caso a Norcaucásico y sobre todo asiáticos, o también procedentes de Asia, de Siberia, no esclavos, vamos. Hace cosa de 3 semanas hablaba con Juan Carlos, no recuerdo con quién más, quizá con Jorge Bentín, que mi principal miedo era el de una posible guerra civil en Rusia y cómo se desarrollaría. Yo no sé qué pensáis vosotros dos, pero lo veo tan crudo que es un escenario cada vez más plausible. Para mí es una opinión personal, claro está, pero miedo me da que se pueda hacer una especie de spillover sobre el resto de países, que pueda llegar esa guerra civil al Cáucaso Sur con la situación que hay en Karabaj o Narsaj, vamos, también en el propio Irán, en Georgia. Yo no sé qué pensáis de ello. Yo es que, por lo que estoy viendo, Rusia se está eliminando a todas las etnias que le pueden ser levantiscas. Es decir, eh, los tártaros de Crimea, algunos osetios que no se sienten 100% rusos, los dagestaníes, pueblos medio mongólicos de Asia Central. Y yo creo que está lo que quiere, eliminar a esos pueblos para luego repoblarlo con población rusa, auténticos rusos, es decir, rusos europeos, en plan como los romanos con sus legionarios. Tú has cumplido con tu servicio militar, toma tierras, toma una vaca, un burro y un cerdo y tira para adelante. Yo creo que lo que está haciendo, ya lo hizo también los rusos en el pasado con el Jodomor en el 33, cuando empezó las grandes traídas de rusos. Ya lo hizo en el 45-46, cuando envió a mucha gente a Siberia, entre ellos a familia política mía, a cambio de traer a rusos étnicos. Que se extienda a otros países, no lo veo, no lo creo por la siguiente razón. Los georgianos son georgianos, sí, hay una población rusa, y más ahora que hay 50.000, 100.000 rusos, pero esos rusos no creo que creen problemas en la región por la sencilla razón de que están huyendo de Rusia, no son agentes del Kremlin, están huyendo por miedo a una guerra. No creo que la Liemparda, lo de Nagorno y demás, se ha visto de que los azeríes quieren llegar ya a la paz, una paz donde ellos van a llevar la batuta de poder y donde los armenios van a ser los grandes perdedores. No creo que surja ahí ningún tipo de revuelo, y más si tenemos en cuenta de que el ejército Azerbaiyán está bien armado, no se gastan tonterías con ellos, como se ha visto hace 2 días con la muerte de 5 o 6 soldados armenios de una forma brutal.
y que se puede extender a otros países de la zona, no ya en la zona del Cáucaso, sino en la zona de Asia Central, como Tayikistán, Uzbekistán y demás, no lo veo. Kazajistán ya lo ha dicho, de que la organización militar en la que están implicados, junto con Rusia y varios países más, no implican de que tengan que exportar, mejor dicho, devolver a los rusos a Rusia, es decir, los rusos que han huido, que son 200.000 que hay en Kazajistán en una semana. Y no creo que haya el nuevo presidente dictador de Kazajistán se las gaste con tonterías. Es de la misma rama que el anterior dictador, pero aún más inteligente y menos prorruso, como se ha visto en varias cosas que le ha dicho a Putin, entre ellas no apoyarle con armamento ni con soldados en el tema de Ucrania. Sí, te estás refiriendo a Sultán Nazarbayev, el anterior presidente de Kazajistán, y el actual, que es Tokayev. Correcto. Ciertamente otro presidente, en este caso de Mongolia, ha salido a decir que todos los, suena un poco mal, pero mongoloides en ámbito étnico que estuvieran dentro de la Federación de Rusia podían refugiarse en Mongolia para evadir el tener que ir a una guerra imperialista fascista en Ucrania, lo cual ciertamente... Ojo, eso también lo ha dicho Israel, ¿eh? Eso también lo ha dicho Israel. Israel tiene doble nacionalidad con Rusia y se lo ha dicho a sus ciudadanos israelíes con nacionalidad rusa que regresen para acogerse a la protección israelí. Muy razonable. Sí, incluso muchos secretos también con doble nacionalidad, que se les dijo, o griegos pontios, retornad porque se os puede convocar para llamaros a filas, efectivamente. Es que es curioso, escuchando ciertas palabras, hablan de genocidio, como si 14.000 personas en 8 años fuera un genocidio, pero es que estos están haciendo genocidio en cada pueblo, cada minoría étnica que tienen dentro de Rusia. Imaginar pueblos que tienen 100.000 habitantes y les llevan 3 autobuses con reclutas forzosos en un día y luego puede que vaya otro y otro. Eso es población que desaparece en un pueblo que seguro que tiene unas bajas tasas de reproducción, y eso evidentemente es un ataque contra la humanidad, no contra ese pueblo en concreto, sino contra todos. Y eso lo está haciendo el Kremlin. Lo mismo que el hecho de luego enviar población rusa. Es que eso es Hitler. Es puro Hitler. Es puro uso de Untermenschen, de Lebensraum, conceptos del Tercer Reich. Pero nos dicen que los nazis somos nosotros. Todos los que... Sí, pero hay que tener en cuenta de que qué mentalidad tiene el ruso medio. Lo pregunto porque yo veo una ciudad, si veo que cada día sale un autobús con 50 personas, veo que de esos 50, 10 regresan muertos, al día siguiente sale otro autobús y así constantemente, y digo, hostia, tarde o temprano me va a tocar a mí. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué nos están enviando al matadero? Porque todos los días salen autobuses y regresan muertos. No sé, si me dijeras en una dictadura, por miedo al dictador, a la máquina de represión, vale, pero según Rusia es un país democrático donde hay libertad de expresión, en teoría, y la gente no hace nada. Están aceptando ir al matadero. Es más, el mismísimo Kadyrov ya lo ha dicho. Sus 3 hijos menores de edad van a ir a Ucrania a pelear y encima van a ir a primera línea de fuego, a los puestos más peligrosos. Yo soy padre de una niña, pero en una guerra no quiero que mi hija vaya. No quiero que ella sufra. Antes de que vaya ella, voy yo. ¿Por qué Kadyrov no coge un fusil y va él, en vez de enviar a sus pobres hijos menores de edad? Y además que es un desafío, los está poniendo en el disparadero, porque qué más sencillo para decir, ¿ves? Kadyrov, ¿por qué no vienes tú? Aquí tenemos a los 3 en fila, muertos, y os los enseñamos en directo. Es evidente. Que por cierto, eso también es un crimen, ¿eh? Enviar niños menores de edad a una guerra también es un crimen de guerra. Los niños soldados. Niños soldados como se pudo ver en Liberia, como se pudo ver
Sierra Leona, etcétera, está haciendo los mismos principios. Bueno, de Kadyrov podemos esperar cualquier cosa, pero la mitad de su clan ya fue enviado a lo que era primera línea de combate y han vuelto mutilados, muertos, muchísimos de ellos. Creo que han perdido hasta el momento a unos 7 primos. Sí, vamos a ver. En general murió la tercera semana de guerra. Efectivamente, Tushayev. Luego Ati Alaudinov, que era el jefe de la policía de Grozny, uno de los principales, carniceros contra la comunidad LGTBQ, por el campo de concentración que había en Arún, creo que ha sobrevivido, ha perdido las piernas. Entonces, están llegando mutilados de guerra. Digamos, las repúblicas de alrededor, que tienen bastante tierra a los chechenos por lo que pasó en el 99, especialmente Dagestán, están diciendo, si Kadyrov quiere llevar a sus hijos, que lo lleve, pero que a nosotros no les ocurra meter a nadie aquí. Y de hecho, otro día aparecía una manifestación de madres en Majachkala, la capital de Dagestán, manifestándose contra el reclutamiento forzoso de sus hijos, de entre esos 18 y 25 años, portando eslóganes, y ya no es que atacasen, esto se ha oído poco, con gas lacrimógeno. Hubo disparos al aire reales y alguna bala perdida hirió a una mujer. Afortunadamente, digo afortunadamente porque puede llegar en cualquier momento, no hubo muertos. Pero quién sabe. Y es una zona que no es Chechenia, porque ya Chechenia de por sí es un problema, pero Dagestán son 30 etnias, 120 lenguas, y para mí, en un espacio tan pequeño como puede ser una república del sur de Rusia, que es del tamaño más o menos de Albacete, son como 5 Yugoslavias. En cuanto a problemas étnicos. Que se aprende del país. Pero eso hablo mucho de lo de una posible guerra civil, no guerra civil global en Rusia, pero focalizada entre las distintas etnias del sur del país. Y no hay que tener en cuenta de que los que están muriendo son rusos periféricos. No está muriendo ningún ruso de Moscú, San Petersburgo, Rostov del Don o Crimea. De Crimea solo están muriendo los tártaros, que se están forzando. Los tártaros, efectivamente, sí. Pero de las tres principales ciudades... Es más, hasta de Vladivostok, la población rusa de Vladivostok tampoco les ha afectado. Ha afectado a la minoría mongoloide asiática de Vladivostok, pero no al típico ruso caucásico. Y es lo que me llama la atención. Eso es una limpieza étnica de su propio pueblo. Al 100%, porque es lo que, comentando lo que decías antes, y me parece muy correcto, vamos a decir nacionalidades, etnias irredentas que nunca han sido del agrado del Kremlin porque muchas veces se ha levantado, propiamente los norcaucásicos, también muchos asiáticos y sobre todo los que fueron más difíciles de, digamos, como diría algún bruto del Kremlin, de domesticar, como no son tanto los que hay en el Extremo Oriente, sino en la propia, lidiando con China, con jábaros, donde los UDG, que les quedan 3.000 personas de una etnia que eran de 100.000, 100 y pico mil, dirán, como nos manden ahora los que quedan a la guerra, los extinguimos. Entonces ya empieza a ver ese movimiento redón, ya surgió en 2018, pero no, claro, a falta de prensa libre nadie pudo informarse. Ahora empiezan a salir a la luz pues informes que dicen que ya el Extremo Oriente está muy harto de cómo trata Rusia, bueno, mejor dicho, el poder federal del Kremlin, y asimismo que están haciendo canales en Bicontacte, en Telegram con la gente del Cáucaso para decir, de aquí no se mueve nadie. No nos vamos a levantar en armas, pero nadie va a ir al reclutamiento. Bueno, hay que ver las imágenes que ha habido estos días en varios sitios de Rusia, lejos de la metrópoli, de la capital, perdón, donde ha habido asesinatos de comisarios políticos, peleas en instalaciones militares e incluso les han metido en polideportivos a las personas concentradas para ser enviadas. Y ahí se han pegado, no uno ni dos, sino cientos de personas han pegado a los que están reteniendo el nivel que estamos llegando. Luego hay que ver cómo en otros sitios les están dando pues un hijo que envían a la guerra una oveja, una triste oveja. Como si eso fuera susceptible de ser una especie de estipendio bueno, sí, como también una especie de bolsa de 500 euros para necesidades básicas y demás. También he visto los casos ya, obviamente no es toda la población rusa, pero he visto gente a la que se le va el cerebro, quiero pensar que es eso, de más de unos 50, 60 años, que sigue viendo la imagen de Ucrania por la gran guerra patriótica, por el tema de colaboracionismo que hubo, y siguen diciendo, vamos a limpiar Ucrania de nazis. Darían ganas de decirle, primero limpien su país de nazis, porque eso que estás comentando, efectivamente, de una limpieza étnica pura y dura hacia las minorías, es un hecho. Estamos reviviendo la campaña de las tierras vírgenes en el norte de Kazajistán de los 50. Se echó a los kazajos y kirguises nómadas cuando no se les ejecutó y se repobló con rusos étnicos ucranianos. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar esto? Es peligroso.
aventurarse, desde luego, pero La cosa, hay que ver que todas estas personas movilizadas están siendo enviadas a Ucrania a los principales frentes y se está viendo varias contraofensivas importantes. La unidad de élite del ejército ruso, la primera división de tanques, esa gran unidad militar que tiene un cheque en blanco para mejorar, que es la encargada de la defensa de Moscú, que se envió a Kiev al principio de la guerra, luego se envió a a Kharkov, y ahora mismo está en Gerson, dicha el primer cuerpo de ejército y más, la cuarta división de tanques está bajo mínimos. Es decir, la punta de lanza del ejército ruso, que se ha ahora nutrido con kazajos, con osetios, con todas las poblaciones de Rusia, se está intentando nutrir y son carne de cañón. La unidad élite es como si en España enviamos a la legión, nos la masacran y metemos a gente, a vagabundos, a drogadictos, a personas de la cárcel a mejorar esa unidad cuando esa unidad ya está tocada de muerte. Rusia, con todos los que ha querido cubrir las bajas, sus unidades de élite, que es los VDB, es decir, los paracaidistas, los Stena, y el primer ejército de tanques, se han deshecho de ellas. Lo han dejado para el traste. Ya no se puede hacer nada. Y encima estás enviando a personas sin cultura militar, con poca formación en algunos de los casos, ni siquiera saben hablar el ruso en muchos casos. Porque es lo que tú dices, en un sitio del tamaño de Albacete, 120 lenguas, aunque uses el ruso para lengua vehicular, no es un ruso fluido, es un ruso de supervivencia. Sí, exactamente, es para el uso de intercomunicación interlingua. Y así es como el español, efectivamente, era un español muy arcaico. Tú lo puedes usar para... Sí. Y luego también está el tema de lo que comentas, de la antigua Tamanskaya, la primera división de tanques que tenía que estar defendiendo Moscú, y ahora mismo es que están, recurriendo por una parte a lo que llaman ellos Kontratnik, que no dejan de ser criminales que están en la cárcel de poca monta, algún que otro vagabundo, pero sobre todo y ante todo esa extensión geopolítica del Kremlin, que es el grupo Wagner. Y es que el grupo Wagner, al cual también ocurrió con otras milicias, hemos de darnos cuenta de que no está sujeto a lo que es la Convención de Ginebra, porque son esos mercenarios. Si ahora de repente a un soldado de la Guardia Nacional ucraniana se le va a la cabeza que le puede pasar y ejecuta, que también es execrable, a alguien de la Wagner, pues dirán, es que esta otra persona no era ni siquiera un soldado, era un combatiente de una formación ilegal armada. Casi es que la Convención lo que te marca, que solo tienen protección jurídica los que son militares, no las fuerzas paramilitares. Exactamente. La lengua extranjera de Ucrania, por ejemplo, sí está protegida porque está encuadrada y sigue las normas del ejército ucraniano. Es una unidad paramilitar sin normas, está sujeta a las órdenes de Kiev. En cambio, la Wagner... Está integrada, sí. Está integrada y desde luego, yo lo que quería ver, que estaba mirando ahora en la tablet, era el tema de todo lo relativo a qué están contratando. Bueno, contratando a qué están, y me recuerda muchísimo, ¿cómo te diría yo? A la época, no la segunda guerra de Chechenia, la segunda invasión, en el 99, 2000, 2001, sino la primera, cuando en aquel instante de que las madres se negaron a que sus hijos fuesen justamente a la guerra, pues Yeltsin, o mejor dicho, era en aquel momento el ministro de Defensa, que era un nefasto como Pavel Thatcher, pues optó por coger a criminales de lo peor que encontraba por Moscú, darles un estipendio de unos $150 al mes, con lo que hubo unas auténticas masacres de civiles en zonas como Argun, en zonas como en Al-Hankla, etc. Y nunca se han documentado esos crímenes de guerra. Hubo una cosa buena en aquella época, que era que los servicios de información y los más media en general no tenían el puño de hierro a los que los sometió Putin. Pero ahora, claro, y encima, ¿cuánta gente está yendo realmente? ¿Cuántas bajas hay? Porque ahora se habla de 60.000 muertos rusos. Me parece que en un principio pensé que podría ser no viable. Ahora pienso poco a poco, y con la cantidad de bajas que está viendo esta otra contraofensiva, pues pienso razonadamente que sí puede ser cierto. No solo 60.000, puede llegar perfectamente a 70.000. Pero la pregunta del millón es,
hay más de 60.000 muertos. Pero, ¿cuántos heridos hay? ¿Cuántos? Mutilados, sí, sí. Es que siempre se habla de bajas, y la baja en material militar se considera persona militar no combatiente que está fuera de combate, es decir, muertos y heridos. Pero aquí solo se está hablando de muertos, más de 60.000. Si tenemos en cuenta de que Rusia tiene un ejército activo de 750.000, para la invasión de Ucrania ha usado 200.000 aproximadamente, y ha pedido una leva, porque lo que ha hecho ha sido una leva de 300.000, y hay más de 60.000 bajas, heridos tiene que haber el doble o el triple. Estamos hablando y otra cosa más, de 200-300.000 heridos y muertos. Es decir, una barbaridad. Y lo que había que desglosar también, ya no son muertos en combate y demás. Ya pasó en Afganistán, pasó en Chechenia y otras zonas también, como fue la guerra en Transnistria, una guerra silenciada, lógicamente, por el Kremlin, porque se inmiscuyó a través de Alexander Lebev, cuando era jefe del 40º ejército, creo que era el 144 ejército, no recuerdo bien. Pero ¿cuántos suicidios han acaecido desde el 24 de febrero de 2022? ¿Cuántos suicidios? Nadie ha puesto en escena eso. Y sabemos que el ruso es típico que incluso cuando se despliega acabe perdiendo la cabeza y se acabe suicidando. No, o matando a su coronel, como ya pasó. Que un soldado atropelló a su coronel. O los 600 marineros detenidos, que no se ha vuelto a hablar de ellos, pero se les obligó a desembarcar en Odessa cuando Odessa estaba fuertemente armada, y 600 infantes de marina fueron detenidos y encarcelados. ¿Cuántos casos ha habido así que se niegan a seguir las órdenes? Sí, sí. Y unido a todo ello, en el intercambio de digamos, soldados de un bando a otro tras lo de Azovstal o de militares, a muchos se les han mandado a Turquía para que no puedan combatir, para que no puedan retornar. Digo, ucranianos. Pero es que ves las fotos de antes y de después, por ejemplo, el jefe de la policía de Mariupol, no solo veo que esté desnutrido, ha sido torturado. Pues sí que documentar eso como crimen de guerra. Es más, ese hombre, el sargento, ¿por qué sargento, si no me equivoco? El del brazo en cabestrillo, que se ve la foto, ha perdido 2-3 centímetros de brazo. Porque se le ha soldado. Se le ha soldado mal, llevaba los clavos y por desnutrición, por las palizas que le han dado, va a quedar manco, va a quedar mutilado. Eso desde luego. Y el soldado inglés tan famoso de infantería marina de la 56 Brigada de Infantería, si no me equivoco, ha comentado que le han hecho fusilamientos falsos. Sí, sí, lo que es una corte falsa de decir te condenamos y de repente utilizan bien cartuchos de fogueo o está todo descargado, como se hizo con algunos rehenes norteamericanos en la toma de la embajada de ese país en Irán, en Teherán, vamos. Y claro, esto se documenta, se habla mucho de lo que de las tropelías, que pasaría también, porque estamos hablando de una guerra. Aquí o matas o te matan. Que han hecho pues, mucho de la Guardia Nacional Ucraniana, pues aquellas imágenes que a día de hoy tampoco me fío mucho, en las que se veía que estaban fusilando Spetsnaz. No estoy seguro, pero desde luego es que nadie está hablando de lo contrario, tengo que aguantar mi posición personal, quiero decir, a gente que conozco de la izquierda diciendo que lo de Bucha, Irpin, etcétera, ha sido todo mangoneado por Occidente, se mal Occidente, y que son grabaciones, como hace 7 u 8 años me decían que los bombardeos químicos de Assad sobre Guta era mentira. Y esto ya cansa. Sobre los Spetsnaz, según la Convención de Ginebra, tengo que consultarlo, pero hay ciertos apartados que un militar se le puede fusilar en el acto. Uno de ellos si es francotirador, si es un espía, y creo que si es miembro de operaciones especiales, en este caso Spetsnaz, se les puede fusilar en el acto. Hay ciertas condiciones donde el militar regular no se le protege como tal. Ten en cuenta, un francotirador puede hacer mucho daño. Y es un solo tío con un fusil, 20 balas, pero hace mucho daño. Y según la convención, algunos no están protegidos. Tengo que mirarlo bien, pero creo que lo de los Spetsnaz, si se mira bien la normativa internacional, no estarían protegidos como tal. Yo tengo el recuerdo de, por ejemplo, de que era lo que hacían los chechenos, los rebeldes, quiero decir, cuando la primera invasión, la de 94-96. Directamente, pilotos de cazas. No quiero decir que esto no lo protegiese a la Convención de Ginebra, pero es que sabemos a por quiénes iban. Pilotos de cazas que bombardeaban, o de helicópteros, espías y francotiradores, si eran localizados por los rebeldes, fuesen de Dudayev, fuesen de Basayev o de Majadov, a los otros los decapitaban. Los mataban en acto.
O sea que sí, hay un... Pero luego tienes que aguantar esto de que lo que ocurría en Bucha, Irpin, en mil sitios más donde se han demostrado crímenes de guerra, la gente creo que estaba atada con bridas, asesinados de tal manera, una ejecución que en ruso se llama Pasayemera, que es coger una pistola de pequeño calibre tipo Makarov, pegarle un tiro en la nuca para que dicha bala le destroce la cara y no se pueda reconocer. Es más difícil, a menos que haya análisis de ADN, de huellas dactilares. Por cierto, muchos de estos cadáveres tenían los dedos amputados. Había una frase que me decía mi abuelo, que era ataúd abierto o ataúd cerrado. Y es lo que tú dices, si tú le disparas por detrás, cuando sale, la cara está totalmente desfigurada. Entonces, cuando se entera es ataúd cerrado. En cambio, si le disparas de frente, la parte de atrás se abre, por lo tanto es ataúd abierto. Pero sí, lo que tú dices es que también me sorprende la famosa Luis Ibaya comentando sobre el famoso cementerio este, que dice, no, es que eso es un cementerio, es normal que haya soldados ucranianos enterrados ahí con heridas. Me parece normal que cuando un soldado ucraniano le cae un proyectil de artillería, la metralla lo reviente, es lo normal. Pero es normal que esté atado, es normal lo que tú dices, que te haga un tiro en la nuca, o que le falten los dedos. Que le falte un brazo es posible, que le falte la pierna también. Una metralla, sí, desde luego. Es algo tremendo, y es que encima... Un tiro de guerra. Y los rusos lo que han hecho ha sido enterrar lo más dignamente a los ucranianos. Un cementerio, nunca lo he visto un cementerio en un bosque. Lo he visto en la linde de un bosque, pero en un bosque entero, ¿quién va a enterrar a un muerto en un bosque? La única vez que vi eso fue en Katyn, y sabemos que lo hizo. Entonces me hace, entre comillas, lógicamente estoy hablando de modo irónico, eso, sobre todo Luis Ibaya, ciertos antiguos analistas, que hay uno de ellos, un coronel al que yo llegué a conocer en 2015, cuando empezaba con estos temas, aunque lleva tiempo con ello, sabemos de quién hablo, no hace falta referirme a él. Conmigo fue muy educado, muy correcto, pero yo no sé qué ha ocurrido, quizá Juan Carlos lo sepa mejor, si es que a partir del año 2018, cuando no se le nombró director de Seguridad Nacional, se le fue la cabeza, pero está ahora metiendo unas tonterías tan grandes que a mí me asusta. Me da pena porque lo considero una persona culta, pero también hemos de darnos cuenta de que tanto él, como el otro día también un artículo que sacó Pog de Feliu, considero un intelectual, pero que ella acusaba directamente lo de Nord Stream 2 a Estados Unidos, pues tendrían que... No tanto Pog, porque creo que ha sido algo puntual, puede pasar también a otros autores que lo han comentado así por encima, yo creo que está en un error muy gordo, pero también pues gente como este coronel, la reserva, adepto ahora de la televisión, y unido a él, pues gente como Pascual, creo que es Serrano, que le ha sacado el libro y es casi propagandista del Kremlin, pues da un poco vergüenza ajena. Quizá Juan Carlos nos pueda ilustrar un poco más de eso. Sí, precisamente esta gente se reúne en sus confideábulos, el Rubén Gisbert, el Zorrilla, Pedro Baños, Luis Ibaya, bueno, se juntan ahí en sus aquelarres alegres y divertidos para contar las putinejadas, las cosas que le suministra Kremlin, a decirle, tú tienes que decir esto, en España tienes que ser anti-estadounidense, porque eso vende. En otros países tienes que ser anti-LGTBI, en otros tienes que ser muy religioso. Segmentación del mensaje para que cada cual esté feliz y siempre en contra de la defensa de Ucrania. Vamos, yo lo que quería decir, perdón, un inciso rápido, es que al coronel Baños lo conocí, ya podemos decir el nombre, en 2015 en un curso de la UNICAN, un curso grano cerca del Estado Islámico, y me sorprendió el conocimiento que tenía. No voy a negarlo, el César lo que es el César. Me pasó documentación, era cuando empezaba la tesis, y me ayudó muchísimo. No puedo negar lo evidente. Compré su primer libro, me pareció interesante. El segundo ya veía que era un poco corta, pinta, colorea, poniendo gráficos que no deja de ser interesante porque son datos macro que luego el lector, que también tiene que tener un poco de conocimiento, analiza. Pero desde que se metió en 4, desde que tuvo lo de la mesa del coronel, que invitaba a gente también intelectualmente hablando potente, pero también llevaba gente como Esparta, este señor del parche de Intereconomía,
que saltaron unas barbaridades del 15. Y a partir de lo que fue el confinamiento, pues confinamiento y ya la fase final del coronavirus, junto a todo lo que ha pasado en Ucrania, me recuerda a un teórico de la conspiración de los años 80 junto con, perdón por la expresión tan chabacana, la de una magufada. Sí, pero hay que tener en cuenta de que este coronel llevaba la nómina del Kremlin desde hace bastantes años. Mientras el Ministerio de Defensa español le paga, también le estaba pagando el Kremlin, porque era el único español que escribía en el periódico controlado por Rusia del Sputnik. Si Russia Today es muy propagandístico, ya Sputnik agarra a los machos el doble o el triple. La Pero cantidad de en Asturias de tonterías es monumental. Yo no sé, bueno, eso sí recordáis que una época incluso que había una especie de, quitando RT, Russia Today y Sputnik, que Sputnik sabemos lo que es el heredero de Casi de Plata, pues hubo una época en la que Rusia intentó mostrar una cara amable entre 2008-2014, la anexión de Crimea, con una especie de suplemento dominical dentro del país que se llamaba Russia Beyond the Headlines, Rusia más allá de los titulares. Y se vendía muy bien. Era una especie de imagen para decir, hemos acabado con todo esto. También coincidía con la época en la que Medvedev se nos vendía del mismo modo, valga la redundancia, como un liberal, como una especie de contraposición moderada. Y ahora se ha quitado la máscara por las últimas salvajadas que ha soltado en el Consejo de Seguridad, diciendo que puede utilizar armas nucleares, que Kazajistán no existe, que es una invención todo. O sea, haciendo casi un discurso de Pedro Grande, ¿no? Que tienen que ser unos malos rosilla, unos rusos étnicos todos, porque si los otros son vasallos. Es una situación que me preocupa. Yo cuando oí la primera vez lo de Baños, de que estaba en la nómina del Kremlin y que procedía, pues cuando no fue su nombramiento, y fue a partir todo de un artículo que sacó El País con su antiguo director internacional, que es una persona bastante desagradable, más luego un par de apuntes que hizo cuando era europarlamentario, creo, sigue siendo europarlamentario, Esteban González Pons, yo dije, es un ataque tras la caída del gobierno del PP por la moción de censura, toda aquella persona que pueda ser un cargo de confianza está siendo atacada. Y era verdad que había varios ataques a nombramientos que al final no se dieron. Yo pensaba que Baños era uno entre ellos. Y me cabré porque era una persona que yo consideraba, y vuelvo a repetir, considero intelectualmente muy potente, a pesar de sus meteduras de pato de un tipo de aparte, pero si a día de hoy, después de alguna burrada que le puse en Twitter a González Pons, me lo encontrase, yo sé admitir mis errores y diría, le pido disculpas por la metedura de pata tan grave que tuve en julio de 2018. Porque metí la pata y esta persona está demostrando que no es de confianza. Que encima se llevó al Congreso para hablar de fake news. Allá, pues, creo que fue en marzo o abril del año pasado, ¿no? No recuerdo bien. Y me da pena porque lo veo como una persona válida, pero que de repente ha dado un giro bastante peligroso. Sí, pero también teniendo en cuenta de que Putin en un principio era la cara amable de Rusia, quería venderse bien a la Unión Europea, quería acercar Rusia a la Unión Europea, pero los ataques de la OTAN a Serbia, su gran aliado, los Balcanes, más luego algunas cosas por ahí, fue lo que ha llevado a Putin a volverse un anti-europeo. No quiere saber nada de la Unión Europea. Quiere imponer a Rusia por encima de la Unión Europea, cosa que económicamente es imposible y militarmente, como se está visto, también es imposible. Rusia es potencia militar, pero no es superpotencia militar, como lo era hace un año. Los desastres militares o te enalzan o te hunden. En este caso, Rusia ha tenido muchos desastres militares y la han hundido. Y Putin solo hay que ver cómo se dirige con odio, con esa forma de creerse el amo y señor de Europa hacia los europeos, de querer imponernos sus propuestas, sus medidas, sus formas de actuar. Y además que es un problema grave para la propia Rusia, esta prepotencia, porque primero da las órdenes directamente él. Lo cual, en caso de alguien que no está preparado militarmente, porque recordemos, una cosa es ser un agente de inteligencia y otra ser un soldado profesional. A veces puede tener puntos de conexión, pero no es lo mismo haber sido agente de inteligencia en la KGB que ser un mariscal de campo del ejército soviético. Son disciplinas distintas.
Lo cual Sí, ciertamente... pero te recuerdo, por ejemplo, Eisenhower, Churchill nunca fueron militares. Bueno, Churchill tenía una leve experiencia militar, pero durante la Segunda Guerra Mundial se rodearon de generales que les decían la verdad, cómo era la cosa. Eisenhower, digo, Roosevelt, perdón, he dicho Eisenhower. Roosevelt se reunió con Eisenhower, que era un buen general, y le decían las cosas como eran. Y Churchill se reunió con Montgomery. Es decir, tú puedes ser un agente de servicio secreto, puedes ser un médico, pero si tienes una cúpula militar que te dice las cosas como son, ¿sabes? Actuar en consecuencia. Si Putin hubiera hecho caso a su jefe del Estado Mayor, a su jefe del Ejército de Tierra y a su jefe de inteligencia del FSB, se habría pensado 3 o 4 veces invadir Ucrania. Una cosa no Sí, quita la otra. ahí hay un tema interesante. Ciertamente Roosevelt no era militar, había trabajado en el año 20 más o menos en la oficina naval antes de tener un cargo en el estado de Nueva York. En el caso de Churchill, ciertamente tuvo una preparación militar, pero con una salvaguarda, que cuando llega primer ministro, él no se mete en las decisiones de los militares. Él se dedica a la labor política, a la dirección política de la guerra, lo mismo que hace el propio Roosevelt. Incluso Eisenhower sería una figura más diplomática a la hora de medir las primadonas que estaban en el campo aliado, más que ser el ámbito del mando directo, porque recordemos que en el ámbito del día D, en el Normandía, quien dirige las tropas de tierra no es Eisenhower, es Monty. Con lo cual, ciertamente Correcto. hay un elemento importante, lo cual, evidentemente, incluso Stalin, que se autonombra mariscal de campo y se pone medallas y todo esto, pero deja hacer a Rokossovsky, deja hacer a el A ámbito de Zhukov. Zhukov, a diversos generales para que, bueno, ellos se hagan sus cosas y luego él ya se colgará medalla de yo soy el que ha ganado, el que ha hecho todo, pero es que Putin, que podría haber separado el día 24 y no haber dado la orden, haber hecho una presión a través del ejército de amenazo, venga, vamos a ir para ahí, pero eso ya estaba previsto, es que es un traidor. Estaba prevista una reunión preparatoria entre Blinken y Lavrov que iba luego a llevar a una reunión entre Biden y Putin. Y él dijo, no, esto que viene la semana que viene me importa un carajo, voy directamente a mandar a mis chicos a gobernar Kiev, a destruir la Ucrania tal y como está y a meterla dentro de Rusia. Con lo cual es traidor a la diplomacia, a la seguridad internacional. Es que casi se le podría implementar un juicio del tipo de Nuremberg con los mismos cargos. Con lo cual es tremendamente curioso. Ten en cuenta que está cometiendo los mismos fallos. Hostia. Joder, menudo terremoto. Joder. ¿Qué estaba diciendo? Perdona, es que ha habido aquí un terremoto fuerte y se ha notado. Sí, vale. Hay que tener en cuenta de que Putin está cometiendo los mismos fallos que el cabo Bohemio, que Hitler. Los mismos. Putin, en vez de hacer caso a sus generales, no hace caso. Prefiere tomar él las decisiones, poner a generales que supuestamente están capacitados y lo único que están capacitados es para crear limpiezas étnicas. No saben nada de estrategia. La forma de actuar del ejército ruso no ha variado en 50, 80 años. Es mentalidad soviética. Un teniente, hace 10 años coincidí con un teniente del ejército ruso. Le estoy preguntando. Me daba mucho la curiosidad. Y me dijo de que él no tiene capacidad ni potestad para llevar operaciones de forma independiente. En el ejército español, un sargento se le encomienda la misión principal, pero puede amoldarse, puede evolucionar, puede mejorar, puede tomar sus propias decisiones. El ejército ruso no. El ejército ruso sigue por este camino todo recto. No mires a los lados. El ejército español, el ejército de la OTAN, si vas por el camino, pero ves que es mejor ir por el campo atrás, vete por el campo otra vez. Lo mejor es cumplir la misión, pero de la forma más óptima, evitando optimizando todos los recursos y demás, sí. En cambio, Putin tiene esa mentalidad.
a mí lo que me hace gracia es lo que comentáis también, de que no solo el tema de nuestros ratios generales, porque por mucho que se diga, Shoigu no procede del ejército. Shoigu fue ministro de emergencias desde la caída de la URSS hasta que nombraron ministro de defensa 21 años después. O sea, es una persona que sabe gestionar catástrofes naturales y demás, pero de militar poco tiene. Luego ya el tema de que Putin ha denostado incluso a sus propios servicios secretos. Yo no sé si recordáis, 2-3 días antes de la invasión, pues lo que era la imagen de Naryshkin, que no deja de ser un sinvergüenza, también el que es director de inteligencia exterior, el SVR, y a la par director de la memoria histórica en Rusia, que lo que hace es falsear todos los datos que hay del año 39 al año 47-48, entre otras cosas. Pero Naryshkin dijo, tendríamos que, era cuando estaba hablando que se aceptaban o no la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y dijo, sí las acepto, pero creo que tenemos que dar un poco de tiempo a nuestros colegas, y cuando dijo ya colegas, de Occidente, y es que Putin le denostó públicamente. Que probablemente luego está grabado aquello, pero aquello fue un directísimo, o sea, le grabó y ¿cómo que darle más tiempo? ¿Usted acepta o no acepta? El hombre empezó a tartamudear y soltó algo así como, Sergei, haga el favor de hablar claro, hable claro. Y dices, es una persona que dirige la oficina de inteligencia más poderosa de toda la Federación Rusa, porque el FSB es interior, el SVR es todo el espacio exterior y el GRU solo es inteligencia militar. Entonces, estamos hablando de una persona que en aquel instante se derritió como la mantequilla cuando la metes en una microondas. Eso da miedo. Dice, no confía ni en esa persona. Bueno, también hay que ver la cara de Kasumov cuando Putin dijo de que usaría armamento nuclear si fuera necesario. La cara que puso fue un auténtico cuadro, es decir, lo que acaba de soltar y me estoy acojonando. Más que nada porque nadie en el mundo ha usado... mira que ha habido guerras, desde el 45 hasta ahora ha habido guerras. Nadie ha hablado de usar nunca la bomba atómica y nunca lo quiso usar Estados Unidos en Afganistán y en sus guerras. China cuando lo de Corea del Sur, cuando la guerra de Corea, ni cuando la guerra de... Ningún país. Pero los únicos que un poco a punto de amenazarse, pero sin citar a la bomba atómica o decir que podían utilizar todo el armamento eran la India y Pakistán en el 99 cuando la guerra de Kargil. Pero lo dijeron veladamente, no de esta manera tan tajante como muy bien has indicado. Y no era tan repetitivo. Y no era tan repetitivo. Lo dijeron una vez y nada más. En cambio, también, Putin es raro la semana que no lo dice. Bueno, y es lo que más me preocupa. También hay otros episodios, por ejemplo, cuando en el año 1990 estuvieron a punto de pegarse precisamente India y Pakistán. Tanto India como Pakistán tenían medios para en poco tiempo hacer armas nucleares, es decir, no tenían demostrado que tuvieran armas nucleares, pero si hubiera escalado la cosa que George Herbert Walker Bush, el presidente de Estados Unidos de ese momento, llamó a ambos países para que, hombre, no vamos a meternos en esto, pero yo creo que en ese momento, si la cosa hubiera ido a una guerra, ambos hubieran escalado a conseguir el armamento nuclear y se lo hubieran lanzado el uno al otro. Pero también está el loco Fidel. El loco Fidel, cuando les quitó Nikita Sergeyevich Khrushchev, les quitó los juguetes a los cubanos, el propio Fidel estaba ahí prácticamente saliendo como si fuera el coyote detrás del armamento nuclear, de no, quiero lanzarlos contra los Estados Unidos, déjame, por favor. Hombre, es que la gente se olvida de que ahí estaban los cubanos y bueno, pues querían jugar y, hombre, echar un hongo nuclear a los Estados Unidos. Sí. Aquella frase que ya es real, de Nikita, mariquita, lo que se da no se quita, que le soltaba el comandante y decía el traductor, su excelencia, no puedo traducir eso al ruso, no, es un aliado. Pero sí, hubo un momento en el que Pakistán y sobre todo a partir de la guerra de Kargil, que en aquel instante, a través de Abdul Qadir Khan, el padre de la bomba nuclear pakistaní, ya tenía la capacidad de lanzar por lo menos 2 misiles interbalísticos con ojivas nucleares, ¿no? Para la redundancia, pero no fue repetitivo, como dice Alejandro. Ese momento, precisamente cuando el presidente Truman le quita el mando a MacArthur en el año 53, porque él precisamente quería lanzar una bomba contra los chinos, y los chinos pues tenían 2 opciones: o ignorar que Estados Unidos tenga armas nucleares, porque si aceptaban que Estados Unidos tenía armas nucleares
y se las podía lanzar, pues tenían que rendirse para siempre, porque ellos no tenían, los soviéticos hace 2 días que tenían su armamento nuclear, es decir, no había posibilidad de respuesta. Y quizá por eso, al de 8 años, ellos también tuvieron su armamento nuclear. Totalmente de acuerdo. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Alejandro de nadie lo ha repetido tanto como Putin. Ahora lo último ha sido lo de este submarino Polaris, ¿cómo se llama? El Neptuno con el misil, Belgorod. ¿cómo se llama? No recuerdo. El Belgorod. Belgorod. Y con el misil, que no te recuerdo el nombre, tenía un nombre así muy escabroso. El segundo misil más potente, pero... Más potente, digamos que más podemos potente empezar, Rusia, pero... podemos empezar un chiste. Es un Polaris americano. Podemos empezar un chiste porque como el Belgorod todavía está en pruebas, podemos empezar a hablar así como las dos cosas están juntas. El becario Belgorod, y así, luego empezamos la frase. El becario, sí, porque muchos son bravatas, que también pasaba en la época de la Guerra Fría. Pero incluso un momento una persona que yo llegué a pensar que era posible negociador, como era Lavrov, prefería a Lavrov de ministro de Exterior, y sabes que Ivanov, no Ivanov fue el que le precedió, sino Ivanov, el antiguo también ministro de Defensa, pues claro, vemos todas estas cosas ahora y asustan y mucho. Sí, ciertamente porque es un extremista, de la máscara, vamos. Porque el uso, o por lo menos la amenaza del uso táctico de las armas nucleares tiene dos vertientes horribles. Una, si se banaliza el término de hablar de armas nucleares, por un lado, evidentemente, todo el mundo va a querer su armamento nuclear, y esto es una proliferación en toda regla, porque, bueno, pues evidentemente siempre hay conflictos. Si un país como Ucrania, que renunció al armamento nuclear en 1994 en el memorándum de Budapest, y entregó las armas de origen soviético a Rusia como supuesta heredera universal de los elementos de la Unión Soviética, pues evidentemente, para que no te ataquen, un poco como ha hecho el gordito de Pyongyang, pues van a querer armamento nuclear. Es decir, todos van a querer armamento nuclear. Taiwán va a querer, Arabia Saudí va a querer, un montón de países armamento nuclear. Y por el otro, si ahora que está perdiendo kilómetros cuadrados a porrillo en Ucrania, porque los ucranianos están luchando bravamente, pues si utiliza el arma nuclear como un elemento táctico de torcer el brazo, siquiera por el miedo, que seguro que los ucranianos no van a tener miedo, pero tratar de esta forma, esto significa que el uso táctico del arma nuclear se va a traducir en otros escenarios bélicos. Es decir, si sucede una guerra convencional entre India y Pakistán y uno de los dos está perdiendo, pues el otro tiene ya como arma de arsenal táctico el utilizar un arma nuclear contra el otro, lo cual ciertamente también eleva las posibilidades de la proliferación nuclear, ya sea Japón, Corea del Sur, Argelia, Marruecos, que quieran tener armamento nuclear por si acaso se pegan en otra guerra del desierto, lo cual ciertamente es culpa de Putin y de Rusia. Bueno, acuérdate lo que ha pasado esta madrugada en España, que Corea del Norte ha lanzado un misil por encima de Japón. Y es un misil, parece que con capacidad de armamento nuclear que puede llevarlo. Por lo tanto, Japón... Y de hecho, hubo gente que se tuvo que refugiar, sí, desde luego. Por lo tanto, no sería muy descabellado que se viera eso. Y de hecho que Corea del Norte está suministrando armamento ligero a Rusia, porque no hay de otra, no tiene otro suministrador, y ha reconocido las 4 repúblicas de Zaporizhia, de Kherson y de Oblast de Donetsk y de Luhansk. El gordito reconociendo la independencia de otros territorios. Qué adorable. Sí, pero bueno, no solo es eso, estamos hablando de él, sí. Sí, por favor, Alejandro. No, sí, Mariano, por favor. Didi. No, pues decir básicamente que aparte del armamento ligero y demás, que es bastante, como bien indicáis, más que vergonzoso, porque también tuvo que recurrir a países a los que ya había vendido armas y tuvo que solicitar que se volviesen, como es Myanmar, ahora bajo una tutela militar de nuevo tras un golpe de Estado en febrero del año pasado, no es de febrero, sino del de 2021, pues la proliferación nuclear es un hecho. Y ya el tema de que pueda haber otra vez en el Sahel un clima como años 80, que también, pues, tanto Argelia, en el Magreb, Libia, entonces con armas nucleares, como que dicha proliferación también puede pasar en zonas rebeldes que están bajo, digamos,
un clima bélico constante como está siendo ahora mismo Burkina Faso, Mali, etcétera. Ya no hago nada de otra zona caliente como puede ser, lo que habéis comentado, ¿no? Asia, el subcontinente asiático, con, digamos, desde Corea hasta Japón, lo que está pasando con la República Popular de Corea, Corea del Norte. Pero mismo deberíamos de fijarnos que hay otro país que no hace tanto, hace 15 años, creo que se cumplen los 15 años de bombardeo de su central nuclear, como es Siria, está intentando hacerse con una ojiva nuclear con técnicos, a través de técnicos norcoreanos que murieron. Fue también una violación flagrante de la soberanía territorial de ese país por parte de Israel. Pero claro, estamos hablando de que con ingenieros iraníes, con ingenieros norcoreanos, etcétera, y ese club de lo que también metió un poco la pata a Bush hijo en llamarlo el eje del mal, pero sabemos que no son precisamente hermanitos de la caridad, pues podía haber, o sea, estamos hablando de 2007, para 2009 haber obtenido una pequeña ojiva nuclear. Y estamos hablando de la Siria de Bashar al-Assad, aliada de Rusia, otro país que está haciendo la limpieza étnica sobre sus propios ciudadanos. Sí, bueno, hay que tener en cuenta de que Bashar al-Assad puede que sea un dictador, pero no es tonto, él puede tener su bomba atómica, pero el hecho de que la tenga no significa de que la vaya a usar, más que nada porque su vecino Israel creo que tiene en orden de unas 50 bombas, me parece. 50 justamente, en Dimona, no es confirmado, pero se habla sobre ese número, y Israel, como se ha visto, no le tiembla el pulso. Si tiene que barrer Siria, lo hará. Se ha visto cuando ha entrado en Gaza, cuando ha entrado en el Líbano, cuando ha atacado varias veces el espacio aéreo sirio para atacar instalaciones militares, en una de ellas muriendo un general iraní. Si llega a hacer eso, no temblará en lanzar una ojiva nuclear sobre la capital de Siria, sobre Damasco. No, sabemos que desgraciadamente es así, que Israel nos ha cortado, no ha llegado a utilizar armas nucleares nunca, pero ha utilizado desde asesinatos selectivos, bombardeos, por ejemplo, en la zona de Quneitra, que estaban, pero siguen siendo los altos de Golán, no ocupados por Israel, y en la que mató a varios comandantes de Hezbollah y a un general también, a un coronel de la Guardia Revolucionaria, de la Fuerza Quds. Sí, lo que a mí me preocupa es efectivamente lo que decide la proliferación. Sí, perdón, Juan Carlos. No, que justamente estoy leyendo un libro de 1981 que se llama El arma atómica islámica, la bomba islámica, y precisamente dice cosas bastante interesantes acerca de la unión de la Libia de Gaddafi, del Pakistán, de Bhutto, con Ali Khan, ahí de maestro de ceremonias, a la hora de quién consigue y cómo el arma nuclear. Y en el ámbito de Israel, pues el libro es oportuno porque es del 81, con el bombardeo de Osirak, precisamente en Irak. Y la idea de que Israel y Francia tuvieron un nacimiento al arma nuclear conjunto, con lo cual cuando se dice a veces ¿por qué Israel no tuvo una prueba propia para su arma nuclear? Pues porque la hizo Francia, para los dos, lo cual es ciertamente interesante. Pero visto en retrospectiva, esos dos ataques, aunque pueda violar en cierta medida la normativa y el derecho internacional por parte de Israel, han sido beneficiosos para la humanidad. Tanto la idea de que el Irak de Saddam Hussein hubiera tenido armas nucleares habría sido horrible, porque eso inmediatamente en esa guerra entre Irán e Irak habría hecho a Irán nuclear ya en los años 80 para contrarrestar la situación nuclear del Irak de entonces. Y desde 2003 Irán y Siria tienen un acuerdo de defensa mutua, lo cual ciertamente habría sido también terrible, no solamente desde el ámbito de la primavera árabe de 2011, en el que cualquier tonto hubiera podido tener un arma nuclear cuando se produce la primavera árabe en Siria, sino que además, si hubiera introducido el arma nuclear, Irán habría necesitado, porque para proteger a la Siria que hubiera perdido el armamento nuclear, con lo cual ciertamente habría sido terrible. Con lo cual ciertamente yo creo que hay que honrar una decisión valiente, a pesar de que pudiera tener sus problemas, tanto en el 81 con los Irak como en 2007 con el asunto de Siria por parte de Israel. Siria me parece que fue en Deir al-Zor. Siria, si no me equivoco, fue la zona de Deir al-Zor. También hay que añadir el hecho de que Israel sí movilizó armamento nuclear. Movilizó la primera semana de la guerra de Yom Kippur, que iba la cosa bastante mal, porque hay que recordar,
a veces una victoria conlleva una derrota posterior. Cuando Israel gana la Guerra de los 6 días, en el año 67, fue tan arrolladora que los suministros de armamento que había recibido hasta ese momento desde Occidente se cortan de inmediato. Pero, del otro lado, Egipto recibe el triple del ámbito del bloque del este. Con lo cual, Israel está más limitada armamentísticamente cuando llega 5 años después, 6 años concretamente, la guerra de Yom Kippur, con lo cual, ciertamente, cuando les pillan en mal momento, en el día de Yom Kippur del año 73, tienen tales dificultades los israelíes que para la autodefensa, para que no les lancen al mar, necesitan sacar unas armas que la tenían en secreto, armar unos aviones con la idea de que si fuera necesario salir zumbando y lanzarlo en algún objetivo estratégico. Afortunadamente, la segunda semana la cosa cambió, empezaron a retomar el pulso y a acabar venciendo en aquel conflicto, pero la situación fue bastante dura. Es cierto que encima se ficcionalizó en una novela que luego se hizo película. La película nada tiene que ver con el libro porque por la aquiescencia política que había en aquella época, que es la suma de todos los miedos de Tom Clancy, ¿no? Era que, vamos, que varios árabes en la película neonazis intentaban hacerse con la bomba nuclear israelí que se había estrellado de un F-16 mientras llevaba a un sitio, digamos, para esconderla, no para bombardear, sino en vista de que se pudiese perder la guerra. Es interesante lo que decís o lo que dice Juan Carlos. Es muy interesante porque lo que fue la proliferación nuclear, hay un momento en el que se corta, digamos, el grifo en el año 94. Ya no se habla tanto de quizá misiles nucleares capaces de crear la destrucción mutua asegurada, sino de maletines nucleares, de todos aquellos generales soviéticos que pasan a vivir en países de nueva creación, se quedan sin pensiones y dicen, bueno, si yo tengo que vender un maletín con un pequeño tubo de plutonio, lo hago, sobre todo gente de Al Qaeda, algo así, que realmente fue de esa manera. Pero ahora, por culpa de la guerra de Putin, efectivamente ha vuelto a... que Estados Unidos ha perdido 10 bombas atómicas a lo largo de su vida, de su historia. En los últimos 50 años, bombas que ha habido accidentes o ha habido mil y una historia, o un maletín, como tú dices, que también lo tenían militares estadounidenses, han desaparecido. Nadie sabe dónde está ese armamento nuclear. ¿Quién nos dice que uno de esos no aparece ahora en Ucrania? Porque, como se ha visto, Rusia está pensando, yo creo, en el caso de que caiga Gerson, en usar armamento táctico nuclear. Es decir, un misil con poca capacidad nuclear, una radiación de 5 kilómetros como máximo, y que destruya todo lo que hay. Una bomba sucia, efectivamente. Sí. Y ya lo ha dicho el general Patreus, que fue el comandante de ISAF durante muchos años, director general de la CIA con Obama o con Trump, no me acuerdo. Con Obama. Durante un año y medio, lo que pasa es que tuvo lío de faldas y... Sí, con la mujer del general McChrystal encima. Exactamente, eso es. La cosa que ya lo ha dicho este general, en el caso de que de que Rusia lance una ojiva nuclear táctica, Estados Unidos y sus aliados tomarán todas las medidas que deban de tomar. Entre ellas, el general dijo de eliminar la flota del Mar Negro, así como neutralizar la mayor parte del armamento ruso fuera de sus fronteras, es decir, el armamento que hay en Ucrania. No sé yo si eso también se ampliará al ejército o mini ejército que tiene Rusia en Transnistria. Y más ahora de que se está hablando de que los moldavos quieren hacer una pequeña leva para intentar, con personal y armamento rumano, expulsar a los transnistrios y expulsar al mini ejército ruso. Sí, porque es el 144 ejército que estaba ahí con Lebev, que luego fue gobernador de Krasnoyarsk, se mató en un accidente de helicóptero bastante extraño y era un veterano de Afganistán. Hemos de decir que sí, que está el tema de maletines. Y lo que dice de Petreus es muy cierto, pero ya incluso gente que estuvo civil vinculada a la CIA decían, teníamos me pareció curioso, teníamos una especie de baza, entre comillas,
para limitar a Putin en Ucrania o el tema de las armas nucleares. Pero bueno, será algún quizá político liberal de lo que fue Yablok o algo de esto, ¿no? Me sorprendió que la persona que estaba mediando subrepticiamente y que realmente llegó a tener incluso una especie de mini amistad con Petraeus, a pesar de que se ponían a parir públicamente, era Qasem Soleimani, el jefe de las fuerzas especiales iraníes que murió asesinado por Estados Unidos en Irak. Era el único que decía, si queréis hacer esto tal o cual, guerra irregular, guerra híbrida en Donetsk, Lugansk, Crimea, hacedlo. Fue el que realmente se le dijo esto a Gerasimov para la ocupación y anexión de Crimea. Pero dijo, no utilicéis armas nucleares porque Estados Unidos, con la ley en la mano, o digamos la legalidad internacional, puede hacer una réplica y os deja no solo sin ejército, sino a saber cuánto de vuestra población. Entonces, me parece bastante curioso que justamente no haya salido estas palabras de un personaje de la Unión Europea, de Estados Unidos, o de Occidente, como se les conoce, sino de un aliado per se del Kremlin como es Irán. Bueno, ya fallecido, ya muerto, pero que dejó claro lo que eran las competencias a realizar por parte del ejército ruso. De hecho, yo creo siempre que cuando se habla de guerra urbana, como la que hubo en la zona de Jersón, Mariupol y demás, quizás estuviese más preparado el ejército iraní por su entrenamiento, lo que fue la zona de Irak, comparado con el ruso, que se ha demostrado que ha sido auténticamente patético, incluso a Kadyrov sí que se les ponía como ejemplo de contrainsurgencia. Es que hay que tener en cuenta de que el ejército ruso no está preparado realmente para una guerra urbana. Ellos hacen más instrucción en montes, bosques y demás que en zonas urbanas, por así decirlo. El ejército español suele tener instrucción en zona urbana más que nada por las misiones que tiene el extranjero. Pero el ejército ruso siempre ha ido campo abierto, nunca en campo cerrado. Y se está viendo en Mariupol cómo las han pasado. En Chornovalevka 20 veces que les han dado pal pelo. En Gerson lo mismo. Y así podría decir cientos y cientos de pueblos. ¿Qué está pasando ahora mismo? La resistencia ucraniana está haciendo su papel, un gran papel. Por ejemplo, en Melitopol hace poco tuvieron que evacuar al comandante militar porque la resistencia estaba liándola bastante. En la zona de Gerson es zona de batalla. Hay células durmientes esperando que el ejército ucraniano esté en torno a Chornovalevka para salir. Pero ya se ha visto algunas operaciones militares en Gerson donde los rusos han sido emboscados. No en gran cantidad, pero sí un vehículo que haya sido emboscado o una bomba a un fiscal general, como ha pasado, que encima mató a un fiscal general y a su amante. Sí. Los eliminaron realmente con un dron. Y aparte de todo esto es que está el factor de que pensamos una cosa. Los americanos o estadounidenses, supieron lo que fue sus limitaciones en guerra urbana, sobre todo en Irak, y están diciendo, esto es igual que Argelia. Igual que Argelia cuando la guerra de independencia, hace 60 años. Y ahora están diciendo, están sufriendo los rusos una argelización de sus tropas. Y es que es verdad. Intentar actuar como tropas coloniales, tiraban mucho de la superioridad aérea, y la superioridad aérea hasta un cierto punto se puede, digamos, llevar a cabo, menos en el instante que te dicen ya, has bombardeado tantos sitios de civiles que se te van a buscar por crímenes de guerra o de lesa humanidad, aunque no reconozcas el TPI, pero ahí está presente, ¿no? Putin no podría quizás viajar nunca más a otros países. La cosa que si miramos las estadísticas, la cantidad de ataques por misiles de Rusia ha disminuido drásticamente. Aún hay ataques, y más a zonas civiles, pero ya no es tan en cantidad como antiguamente. O una de dos, o se les está quedando los hilos totalmente vacíos, o el personal cualificado se les ha quitado de esos puestos para ocupar primera línea de combate. Porque en un día Moscú lanzaba 30-40 misiles sobre Ucrania y ahora lanza una media de unos 10-15 al día. Por lo tanto, algo pasa. O pierden capacidad, es decir, el almacén donde se acumulan los hilos se vacían, o pierden personal, o ambas cosas. No hay más opción. Sí, ciertamente. Y además,
hay esa situación en el lado de Lima, Nicium, el río Severés, que puedes decir, hay un río que puede ser la frontera natural, es decir, guarnecer el ejército ruso en una orilla para contener al ejército ucraniano, pero Ucrania sigue pasando todo, pontones, ríos, da igual, adelante, y tienen que irse retirando, y parece como que la situación en la zona de Luhansk anterior al 24 de febrero fuera un elemento razonable, aceptable por el Kremlin, por Putin, que toda esa zona al norte de la zona ocupada precisamente desde 2014 fuera un territorio tapón que puede volverse a ceder, como que la idea precisamente es más hacia el sur, la que llamaban Novorossiya, en la idea de los territorios que van desde Gerson hasta el Oblast de Donetsk. Pero ciertamente lo que decías, Mariano, hay una persona en los años 80 que tuvo una situación parecida. Y es curioso porque fue secretario general de la ONU y presidente luego de su país, como era Kurt Waldheim, que en un momento dado, después de haber sido secretario general de la ONU y presidente de Austria, le descubren, este era de las SS, no puede ser, no lo sabía nadie. Y entonces no pudo viajar, no pudo salir de Austria. Por estar posiblemente juzgado por crímenes de guerra. Tenía de aquella ya, Wolheim murió con 90 nonagenarios, si no me equivoco, tenía ya de aquella 80 y tantos. O sea, que la justicia universal prevalece, a pesar de lo que se intentó hacer en otros casos. También hemos de decir que cuántos serían posibles criminales de guerra y no podrían salir o tendrían que mandar, por ejemplo, a la Asamblea General de la ONU a cargos intermedios. Yo recuerdo, por ejemplo, a Nazarbayev de Turkmenistán, su sucesor, Niyazov, disculpad, Niyazov y su sucesor Berjimajomedov, no me acuerdo del nombre, perdón, y bueno, pues ellos enviaban a su canciller, a su ministro de Exteriores, porque como eran tan opacos realmente, temían que se pudiese acusar de crímenes de lesa humanidad, aunque estuviesen descubiertos todavía en ese instante. Así eran de paranoicos. Pues Putin, y sobre todo por los 2 años que lleva sin salir, en plan aislamiento total por el coronavirus y similares, solo hay que ver las mesas que pone, que parecen más largas que un día sin pan, perdón por la expresión, pues ahora mismo no solo puede estar también paranoico, sino que muy probablemente haya un proceso no de crimen de guerra quizá o de crímenes de lesa humanidad, pero sí de ataques contra la población civil desarmada. Y esta vez le puede caer en la misma bofetada, en el mismo carrillo, porque el tema de Chechenia, como se trató como un problema interno ruso, no pasa nada. Pero recordemos también la siniestra campaña que empezó y sigue en Siria. Porque si mantiene a Assad en el poder, es la superioridad aérea rusa, no sus tropas de tierra, por mucho que se diga. Sí, así es. Pero la cosa es que a día de hoy no hay ningún cargo intermedio ruso de cara al exterior que esté libre de condena. Hasta el mismo Kirill, el patriarca de Moscú, está con sanciones. Por lo tanto, las personas que vayan a representar a Rusia en las Naciones Unidas, en el Consejo Europeo, cuando Rusia, si vuelve algún día a tener ese trato que tiene con la Unión Europea de el Consejo Unión Europeo Rusia o Rusia OTAN o cualquier cosa, cualquier salida del espacio de Rusia a espacio europeo, Unión Europea, Estados Unidos o primer mundo, van a ir peces muy pequeños, peces sin poder maniobrabilidad, sin poder representar fehacientemente y perfectamente a su país. Van a enviar a personas no cualificadas. Sí, es como si cogemos al barrendero para que represente al presidente de la empresa, porque todos los cargos políticos de la empresa de limpieza de X ciudad están condenados por X motivos. Y tenemos que enviar a un triste barrendero a representar a esa empresa frente al ayuntamiento. Efectivamente, son cargos ya que serán mínimos, que tendrán que estar, como quien dice, pues, el pinganillo mientras dictan el discurso, pero que no podrán actuar como un presidente per se, con su, digamos, presencia, con su fuerza, temperamento para llevar a cabo. Porque Putin era lo que asustaba, era ese viraje, sobre todo, pienso que se vio más, pues también hace 15, 14 años, no recuerdo bien, cuando fue
la cumbre de la OTAN. Primero una fue en Berlín y la otra creo que fue en Budapest o Bucarest, no recuerdo bien, me parece que fue Bucarest. Y en aquel instante decía, somos amigos de la OTAN, pero no vayan mucho más allá de estas tales o cuales fronteras. Claro, al año siguiente ya fue lo que ocurrió en Georgia, ¿no? Lo de Osetia del Sur, Abjasia, el reconocimiento de su independencia, que por cierto, a pesar de ahora de la anexión de los territorios en Crimea, en Ucrania, nada se ha pronunciado Rusia de querer anexionarse Abjasia y Osetia o unificar Osetia del Sur y Osetia del Norte. Por lo cual, hay una especie de anexión de primer y segundo orden. Lo hizo. Con Osetia del Sur lo hizo, hubo anuncios de que iban a hacer el referéndum famoso de vamos a hacer la independencia y todo esto, pero hubo ahí algo raro porque pararon y dijeron no, tiramos para atrás y no anulamos, no vamos a hacer eso. Es que los 3 pseudo-estados satélites de Rusia que tienen en Europa, ninguno ha conseguido pertenecer a la Federación Rusa. Ni Osetia, ni Abjasia, ni Transnistria. Los 3 territorios quieren ser rusos, pero yo creo que por temas económicos o políticos no puede incorporarse a la Federación Rusa. No es como Kaliningrado, que ya existía de antes dentro de la Federación Rusa desde 1945, sino estos 3 pseudoestados han aparecido después de guerras civiles y yo creo que políticamente a Rusia no le interesa, prefiere tenerlos ahí por si acaso. Digamos que lo de Kaliningrado es bastante sencillo. Allí donde llegó el ejército rojo, pues allí se quedaron, hasta el río Elba. Y dentro, pues se organizaron como quiso el Kremlin. Bueno, Polonia, vamos a hacer como que eres independiente. El resto, pues también, Checoslovaquia, vamos a poner aquí la banderita Checoslovaquia, pero dentro de 4 días, si hace falta, llegan los T-34, se borra todo esto y eres parte de Rusia, ningún problema. Y digamos que en aquella parte hicieron el cacho de la Prusia Oriental, la dividieron en 3 partes, una para el ámbito de Lituania, la zona al norte de la zona de Karelia, luego al sur dieron un trocito a Polonia para decir, bueno, tú cállate, que así te olvidas de Katyn, te olvidas de la insurrección del 44, te olvidas de un montón de cosas y luego evidentemente no pidas reparación de guerra porque eso ya tendríamos un problema largo entre Moscú y Varsovia. Y la del medio, el trocito del medio, se la quedaron ellos, porque claro, no iban a estar toda la vida de Dios ahí con un puerto congelado a la mitad del año. Y dijeron, esto es para mí. ¿Está ya recogido en algún tratado internacional? No, ni siquiera en el 2+4 de 1990 que establece definitivamente la paz con Alemania y todo esto. No, la única fuerza es las armas nucleares, entonces la Unión Soviética y ahora de Rusia, pero es que es la única situación legal que tiene Kaliningrado para ser parte de Rusia. De hecho, Kaliningrado creo que es la zona más militarizada de Europa y de las más del mundo. Todos los misiles Iskander de última generación están desplegados ahí. Y yo no sé realmente si es que es un puerto franco para tráfico de mercancías. La gente que vive ahí, me parece que el 90% de ellos debe ser funcionarios del Estado. No hay industria, porque es una industria muy contaminante y Europa le tiró de las orejas diciendo al Báltico no tires mierda. Y evidentemente hay 2 elementos. Primero, que cuando quiere Rusia, y antes la Unión Soviética, puede quitar a toda población originaria y meter la que quiera. Lo cual ciertamente significa que todos son colonos en Kazajistán, no en Kaliningrado, que no se llama sino como aquel muchacho que sobrevivió, el único amigo de Lenin que sobrevivió a las purgas de Stalin, era Kalinin. Y por el otro lado, pues evidentemente, si tanto les gustan los referéndums de autodeterminación, pues hombre, vamos a hacer uno en Kaliningrado. Yo creo que Kaliningrado, si lo metes la Unión Europea, espacios Chechen, y mejorar sus condiciones de vida en un 100%, es decir, al nivel de Polonia, yo creo que los rusos de Kaliningrado lo firmarían ahora mismo. Solo con esas condiciones. Sí. Más que nada porque Kaliningrado, la entrada de mercancías está regulado entre la Unión Europea y Rusia. Pero si la Unión Europea quiere cerrar el grifo literalmente, Kaliningrado no sé de qué sobreviviría. Porque el espacio aéreo está rodeado por países que han vetado aviones rusos. Por tierra lo veo muy complicado porque está igual rodeado por países de la Unión Europea. Y por mar, en verano
es posible, pero en invierno San Invierno. Petersburgo, el puerto está congelado, literalmente. Es una pista de hielo. Por no hablar de Arcángel y de Murmansk. Exactamente. Correcto. Sería lo único que se dejase pasar convoys de ayuda humanitaria en el caso de que la gente pudiese estar a punto de morirse de inanición. Pero es que si cierran el espacio aéreo, si cierran el espacio también de tráfico fluido, Kaliningrado tenía un problema. Aparte que es que te metes y ves fotos de la ciudad y es como volver a los años 80 porque ves, bueno, las clásicas khrushchevkas, estas casas que lo mismo lo hacían en Ulan Bator, que lo hacían ahí en Kaliningrado, pero tiene un desarrollo técnico mínimo. Sigues viendo zastabas de los años 80, no se permite pasar mercancías, hay mucho tráfico de personas también, es un sitio donde puedes desaparecer sin que nadie se diga nada, y claro, es un agujero negro a la propia Europa. Lo cual, evidentemente, está al lado de los dos lugares, no, ya eran 4, del Nord Stream, que han sido saboteados, hasta el punto de que ahora se ha sabido que siguen saliendo a borbotones gas. Evidentemente alguien está dándole a la manivela para mantener el grifo abierto, y yo creo que es el mismo que ha saboteado, y evidentemente vive en el Kremlin. Por cierto, Suecia ha comunicado hace unas 2 horas y media de que ha encontrado movimiento de drones acuáticos en la zona. Parece ser que están sondeando la zona, que ha desplegado equipamiento militar, y mira que es aguas danesas, pero Suecia ha querido también meterse para investigar y ha encontrado rastros de drones. ¿Quién ha lanzado esos drones? Da que pensar, pero aparte de todo eso, sí, no, aparte de todo eso es que no vamos a negar una cosa muy importante. Lo de los drones, Alejandro, tienes muchísima razón. Y los drones también de última generación que cogió a Irán y algunos que otra China, Rusia. Porque manufacturas rusas, salvo petróleo y gas, made in Rusia, poco. Armas también, pero ya no tantas. Pero no he de pensar que de lo poco que tiene de élite el ejército ruso, aunque se empeñe en decir que es tan potente, el número de cifras puede ser, pero ahora una élite son, dentro de la marina, los hombres rana. Un par de hombres rana que se introduzcan bajo aguas, aunque sean gélidas, y puedan colocar un par de minas, hace muchísimo daño a lo de Nord Stream. Y siguen bombardeando esto. Pero es que el problema que estamos viendo aquí es que las tuberas del Nord Stream no están a una profundidad muy alta, sino están muy baja, a una alta profundidad. 100 metros. 100 metros, yo escuché que estaban rondando los 500 metros. Y ahí un hombre rana, a ver, aguantar aguanta, pero tiene que ser ir rápidamente, sin pensárselo, montar lo que tenga que montar y largarse. Más que nada, si no, la presión, luego el oxígeno que respira, meterlo en la cámara hiperbólica y demás, es demasiado para un hombre rana. Es una gran profundidad, los 500 metros. Sí, también puedo utilizarlo que muchas veces lo que son batiscazos como aquel que apareció Putin cerca justamente creo que de Arcángel hace 10 años y llevar buzos con batiscafo, etcétera. Pero quiero decir que en la marina, la rama de marina de la Federación Rusa es muy potente. Y es que encima, al igual que matar en muchos casos es barato, sabotear es más barato aún. Tener un poco de idea y se puede hacer muchísimo daño con pocas cosas. Ha sido la baza ahora de Rusia, el gas, como también yo mismo reconozco que llegué a pensar que la baza iba a ser el gas, cerrar el grifo antes del 24 de febrero. Me equivoqué. Sí, pero si tú mismo saboteas tu propio gas, eso debe tener algún motivo. Más que nada porque quien más pierde aquí es Rusia. Pues subir el precio. Estados Unidos es quien más ganaría, pero yo creo que Rusia lo ha hecho. Subir el Elimino precio. esta posibilidad de gas, por si en un futuro yo no estoy, para quien esté en el poder, no juegue con la baza del gas. Es que antes del sabotaje, el precio del gas, tanto a corto como a largo, en el mercado de futuros, estaba bajo mínimos, estaba bajando profundamente, lo cual ciertamente a quien le perjudica es a Rusia, que solamente tiene en los hidrocarburos la única fuente de ingresos, lo cual ciertamente de pasar a marzo y seguir la guerra en el marzo próximo, esa era una baza horrible de tener
unas deudas tremendas y tener que andar pidiendo, como cuando Carlos de España andaba pidiendo a los Fúcares, a los Fugger, dinero y le tuvo que ceder parte de Venezuela para que tuvieran ahí sumisión, vamos, como la libra de carne respecto al mercader de Venecia, algo impensable. Sí, bueno, pero también hay que tener en cuenta de que se está hablando mucho de que Rusia está vendiendo mucho gas a China. Realmente la capacidad que está vendiendo Rusia a China es un 10% lo que estaba vendiendo respecto en febrero de este año. Es decir, no ha aumentado. En cambio, China no es un hueso fácil de roer. No es como Europa. Europa paga el precio de gas que marca Moscú. China paga al precio de coste. Por lo tanto, compra un poco más de gas, sí, pero no está pagando lo mismo que estaba pagando la Unión Europea por el gas. Está pagando muchísimo menos y Rusia lo está notando también. Está notando que sus hidrocarburos, según la balanza de la Unión Europea a China, pierde por la parte de Europa y gana muy levemente por la parte de China. Nos están vendiendo de que China está comprando gran cantidad de gas cuando es totalmente erróneo. Un 10% no es gran cantidad. Y encima al precio al que está pidiendo China, que es precio de coste. Y aparte de todo eso, que China en muchos términos es ya autosuficiente porque ha hecho fracking en la zona del río Amarillo, etcétera. No son bolsas de gas muy grandes, y el delta del Mekong, pero tienen capacidad de hidrocarburos para ser relativamente autosuficientes. Va a necesitar, sobre todo, comprar a otros países por términos poblacionales, no por otra cosa. Es 1 billón de habitantes, no puede ser autosuficiente. Pero algunas regiones pueden subsistir durante tiempo que tengan el grifo cortado de Rusia o de quien sea, que también hace muchos negocios con Argelia. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que es el problema de las sanciones bajo nivel logístico y técnico. Las máquinas de extracción de tanto de petróleo como de gas rusa, las últimas actualizaciones datan del año 99. Va a haber problemas si siguen así. Tiene que cambiar el hardware, porque el petróleo no tanto, pero las bolsas de gas que hay en todo el territorio tienden a estar muy cargadas de metano y pueden estallar. Hay que ir con una precisión, quirúrgica. Si le faltan las herramientas, por muchos buenos técnicos que tengas, hay un problema. Y no solo para eso, las sanciones que estoy viendo de tecnología y similares son casi igual de lesivas a las que se aplicaron a Irán hasta el acuerdo de 2015 con la Unión Europea y Estados Unidos, que luego volvieron con Trump, pero ahora parece que se van a retomar, y se van a quitar, quiero decir. Yo me andaría con cuidado, porque Rusia, desde luego, autosuficiente como tal no es. Se habla de exportar muchísimo, vuelvo a repetirlo. Yo creo que de Rusia lo único que vemos como que tenga el título Made in dicho país, hidrocarburos y hasta cierto punto las armas. Armas que ahora vuelve a reclamar porque carece de ellas, aunque ya es un problema de logística. Bueno, reclama armas simples como son fusiles, sí, pero lo que son cazas, helicópteros, es decir, lo que lleva tecnología puntera, esa tecnología no es rusa. La mayor parte se produce fuera de Rusia. Okay. Y se está viendo de que no puede acceder fácilmente a ese mercado. Está movilizando de sus reservas estratégicas, se puede decir, armamento de los años 60, que de estratégico tiene poco. Se ha visto a soldados rusos recién movilizados con Mosin Nagant de la Segunda Guerra Mundial. Un fusil de francotirador. Por ejemplo, en el arma más moderna, como podría ser el Armata, las ópticas son o suizas o francesas. Sí, pero Juan Carlos, ten en cuenta de que, a ver, tú puedes usar armamento anticuado porque a día de hoy es bueno. España, por ejemplo, tiene la MG alemana, la famosa picadora de carne, tiene la OC-70, que es de la Segunda Guerra Mundial, pero no se han cambiado porque son buenas. El ejército ucraniano está usando la ametralladora pesada Masin de 1919, pero estamos hablando de fusil de cerrojo de 5 o 10 cartuchos, que es el Mosin Nagant. Tú dices que sí, que es un fusil de francotirador, pero francotirador necesita ciertas cualidades. El cañón tiene que ser más largo, la recámara tiene que ser más potente, un visor potente, pero están equipando a compañías enteras con fusiles Mosin. Es como si me dices tú usar a día de hoy el fusil que usó nuestro abuelo en la guerra civil. Sí, para pegar 5 tiros, vale, pero en un combate donde tienes que estar
tirando y tirando y tirando 30, 40, 50 cartuchos, 100, es impensable. Y luego, ten en cuenta, el Mosin tiene un problema y es el calibre que tiene. Es un calibre alto y tú, si disparas un tiro, tienes que ponértelo bien en el hombro. Si no, te destroza el hombro. Si no estás preparado o entrenado, el retroceso te destroza literalmente. Es decir, vas a hacer fuego amigo contra tus propias tropas, por eso te vas a autolesionar. Sí. De hecho, yo tengo el recuerdo de que la KGB o el Haz afgano, para localizar a los Mujahideen, al principio, como tenía Kalashnikov, que se nutrieron de un estocaje israelí que había decomisado a los egipcios durante la guerra de Yom Kippur, se les dio Mosin Nagant. Y no sabían manejarlo, y lo primero que hacían, pues eso, la gente del Haz o el KGB, bájese por favor la camisa o el salvo de camisa, le veo el hombro, si tiene una marca, un moratón o una herida, evidentemente sé que está disparando contra nosotros. Pues esto está haciendo lo mismo los rusos ahora mismo. O sea, es que tienen fusiles obsoletos, armas. El otro día se estaban entrenando posibles aviadores con MiG-15 de la guerra de Corea, que tuvo participación soviética, y yo decía, bueno, lo próximo será un helicóptero de la época del 1008. De la cierva. El helicóptero de la cierva, vamos a ver el terreno. Sí. Es que da vergüenza ajena, y tanto que yo los primeros días, claro, veías esas sirenas en Kiev, esos bombardeos tan cercanos que eran escasamente a 3 kilómetros, es encomiable de luego la resistencia de las propias Fuerzas Armadas de Ucrania, ¿no? La Guardia Nacional. Pero también hay que ver el auténtico fracaso y el bluff que ha sido el ejército ruso. Se habla tanto del ejército norteamericano de cuando la retirada de Afganistán, pues yo estoy viendo un ejército ruso también batiéndose en retirada, y que ahora mismo me acaba de llegar un mensaje diciendo que no sé cuántos kilómetros cuadrados ya ha recuperado Ucrania en un día, en 24 horas, y que 10.000 soldados rusos están ahora mismo en situación de acorralamiento. Bueno, ten en cuenta de que el famoso puente de la represa del Dnieper, la línea del frente está a 30 kilómetros. Y Ucrania en 2 días ha avanzado 50 kilómetros. Es decir, como ese puente caiga, va a haber un embolsamiento. ¿Te refieres al puente de Novakhovka? El famoso río que hay en Gerson, el Inues, puede ser. Son 5 puentes lo que cruza ese río, y los 5 están destruidos. El Dnieper tiene 3 puentes y los 3 están destruidos. Es decir, vamos a ver un embolsamiento de 10.000 soldados rusos a la mínima, a la baja. Y a ver cómo salen, sí, están porque en la zona de Gerson solo hay un aeropuerto, y al aeropuerto, a ver qué piloto tiene agallas para aterrizar ahí, cargar personal y largarse. Porque se encuentra a 40 kilómetros también de la línea de frente. Y encima en Chornovaleja. Sí. Y encima un Antonov, que suele ser la que hay de transporte, con un misil Stinger, más de una ocasión ha caído. Sí, por eso. No estaría bien atacarlo, pero en situaciones de guerra a lo mejor lo confunden con que está pensando con un cazabombardero y dicen que esto no es de transporte de tropas. O este es de transporte de tropas, estamos en guerra. Yo soy el país invadido. Pues defensas antiaéreas, y cae el avión, y ya no solo no se rescata a los posibles soldados que están en situación de acorralamiento, embolsamiento, sino que encima pierden la tripulación por completo, que suele ser de 20-25 en ese tipo de aviones. Pero Mariano, ten en cuenta de que el aeropuerto internacional de Gerson está en el pueblo de Chornovaletka. En cuanto vea el miliciano ucraniano, el que esté ahí, un gran aglutinamiento de tropas, una llamada a la ciudad de Mykolaiv, al cuartel general que hay allí, a acumulación de tropas en el aeropuerto. Y eso va a ser una masacre, una matanza. Y quizá no solo por el hecho de y eso, sin contar de que los partisanos les dé por atacar el mismo aeropuerto, como ya han hecho 20 veces en pasado. Antes eso. Por eso no solamente es la idea de derribar un avión que esté en inicio de vuelo o que esté aterrizando con la carga que pueda llevar, sino que si lo haces justo encima del aeropuerto, estás inutilizando el propio aeropuerto, utilizando la propia chatarra del avión que obstaculiza las pistas o la pista, con lo cual ciertamente eso puede ser un elemento para obstruir esa salida, como decir, ya está completamente inútil. Sí, pero Juan Carlos, tú ten en cuenta, el aeropuerto de Gerson está en un llano, no hay bosques cerca, y si tú ves a acumulación de tropas, solo tienes que llamar al sistema de artillería y más,
y con un misil te masacra a todas las tropas rusas que hay ahí. No el avión, sino la simple acumulación de tropas ya es un objetivo prioritario. Y legítimo hasta cierto punto, sí, legítimo, porque son tropas enemigas, ni más ni menos. Correcto. Tú no sabes si van a ser evacuadas o no, pero acumulación de tropas en un aeropuerto, blanco y en botella, es su evacuación inminente. Puedes atacarlo a placer, destruir el aeropuerto, a ti te da igual, estar en zona enemiga del aeropuerto, aunque sea tuyo. Lo masacras. Pero ya sabes de que ahí va a haber muchas víctimas militares rusas. Y esos rusos rápidamente, con la moral ya baja, si ya la tenían de hace días, ahora mucho más. Después de ver la matanza de sus propios compañeros en el aeropuerto, pedirán la rendición como ya se está viendo. O se entregarán muchos o desertarán, sí, tal cual. Y como tú decías antes, el soldado ruso es propenso a suicidarse. Y algunos acabarán igual. Porque el Dnieper es ancho, es un río de unos 3-4 kilómetros ancho, con corrientes fuertes. Así que no hay manera de evacuar esas tropas. Y Ucrania está a 30-35 kilómetros del puente, de la represa. Eso ya da que pensar, sí, desde luego. Y luego hay que tener en cuenta, la zona de ocupación de Gerson son 5.700 kilómetros cuadrados. Cuando el norte de Ucrania cayó en manos de los ucranianos, era el doble. Eran 10.000 y pico kilómetros cuadrados y se consiguió en 4 días. Y ahora estamos viendo un contraataque que Ucrania está avanzando a ritmos vertiginosos. Solo es días que haya un embolsamiento. Yo lo veo igual. Sí, ciertamente están en varios frentes. En el frente de Gerson, en la zona lindando a A Severodonetsk, el frente de Severodonetsk. Sí, Severodonetsk, Lysychansk, pero la ciudad que está entre Liman y Belogorivska en el norte, Kremina es la que está a punto de caer, probablemente, en los próximos días. Y son 5.000 rusos que hay. Luego hay que ver lo siguiente, si cae Gerson, Ucrania liberaría unos 20-25.000 soldados solo de la orilla y derecha de Dnieper. Esos soldados, más su equipamiento militar, para el frente de Zaporizhia, para tomar Melitopol, partiría a la mitad toda la guerra. Porque si se toma Melitopol, Crimea estaría al alcance, desde Gerson y Melitopol, al alcance de los HIMARS. Y sería muy peligroso para abastecimiento de las tropas. Sí, por el tema de logística. Sabemos que incluso ahora ahí es otoño ya también, pero los días son más cortos y las temperaturas caen antes. Con lo cual no podemos dejar de lado de que se hielen muchas zonas que pueden dar problemas para el desplazamiento tanto de tropas como también para el suministro de armamento, medicinas, comida, lo que sea. Rusia tiene un problema muy gordo y no se ha dado cuenta de dónde se mete. Que puede optar por hacer alguna barbaridad que puede cantar otra vez la balanza a su favor, podría ser, pero tendría que ser un precio muy grande, sobre todo por su imagen ante la comunidad internacional. Si no la tiene demostrada, pues... Yo es que la única solución que le veo a Rusia es la del armamento nuclear, porque tropas en tierra no están cualificadas, no están preparadas para entrar ahora mismo en combate. Y encima, estás enviando personal forzado. Como tú ya has dicho, ya los días son más cortos, se acerca la Rasputia, el terreno de lodo de Ucrania, la nieve, el frío. El ucraniano está con una moral alta, el ruso con una moral por los suelos. Y si le añades el clima, es perfecto para que pase un desastre. Sí, y ahí estaría la pregunta de soldado ruso, ¿para qué estás aquí? ¿Y qué crees que va a conseguir tu país de que tú estés aquí?
Y nosotros también tendríamos que aprender una cierta lección, porque frente a los putinejos que nos siguen diciendo tonterías, incluso emitiendo esa idea de que el Nord Stream ha sido volado por Biden, casi personalmente, el que ha venido aquí a poner unos petarditos. Parece que se repite un elemento que ya hemos vivido. Esta idea de que como es culpa nuestra de que Rusia en los años 90 se fuera a la mierda y a principios del siglo XXI, entonces tenemos que cuidarla, mimar a Rusia, mimar a Putin, darle una salida, porque claro, es que si no se meten dentro de una guerra civil y se van al carajo y eso sería malo para el mundo. Eso me recuerda a esa Alemania que perdió en la Primera Guerra Mundial, que se metió en el Tratado de Versalles y nos hicieron ver como que es culpa nuestra, tenemos que cuidar a esta Alemania en los años 20 y 30, y luego esa misma Alemania se mete en medios imperialistas y en el elemento agresor, que es lo que hace Ucrania, pues ser la misma víctima que Polonia en el año 39. Y debemos aprender a estar, lo mismo que no estuvimos con Polonia, ahora sí estar con Ucrania, dialécticamente, enseñar a la gente a contrarrestar esos argumentos falaces de los putinejos y quitarnos esta idea de que somos culpables de no sé qué cosa que ha pasado en Rusia. No, la culpa es de los rusos, es su país. Si lo han mandado a la mierda, es culpa de los rusos, no nuestra. Y mucha connivencia de rusos. Había hoy estuve viendo un podcast y era un propio chico ruso que decía, no me han llamado todavía de filas, pero estoy seguro que lo van a hacer. Era en Yaroslav, cerca de Moscú. Y iba por ahí y empezaba a hablar con la gente, y toda la gente, te digo, de lavado de cerebro, lo que sea, pero también muchos, porque hay esa connivencia, por desgracia, pongamos de 50, 75 años, bueno, es que sigue habiendo nazis en Ucrania, quieren acabar ¿con quién? Con nosotros, con Rodina, la patria, tal y cual. Y luego un señor de unos 70 años le pregunta, le pegó un paraguazo al pobre chico y dijo, haz el favor inmediatamente de ir a alistarte, de tu padre y de tu madre, vas a dar la vida por la patria, imbécil. A mí se me dicen eso ahora mismo y de luego le parto la cara a alguien. Vamos, y muchos chavales encima, lo bueno que ocurre es que saben que les están metiendo como bellacos. Generalmente hay un mayor apoyo que no parezca a Putin en las zonas rurales, eslavas, quiero decir, más que en las ciudades. Pero luego en la zona de la campiña no eslava, del Cáucaso y similares, o Asia Central, como hablamos antes, ya la gente está harta de las mentiras. Veo difícil la posible caída de Putin. No lo veo imposible. Otra cosa, lo que hablé también contigo, Juan Carlos, de qué vendría luego. Como también podemos hablar de Irán, otros estudios han aprendido a echar una revolución necesaria, pero que quizá luego lo que sea el remedio sea peor que la enfermedad. Porque es complicado, nadie sabe lo que va a pasar en Rusia. Hay que tener en cuenta de que lo que le pase a Putin no va a ser algo a larga distancia, será de hoy para mañana. Hoy se lo cargan, sí. Mañana será el sustituto, y el sustituto a saber cómo será. Eso no nos lo vamos a enterar hasta que pongamos las noticias en primera hora. Ya, Putin, golpe de estado en Rusia, Putin ha muerto o se ha trincherado o mil y una historia. O ha huido, sí. Sí, lo mismo que nos enteramos del golpe del 93, que fue algo para... Claro, sí, rapidísimo. Igual, y por ejemplo también pues el efecto dominó que puede haber, no en estos neosultanes, que también dependen mucho de Rusia, pero que no están con ella en el Consejo de Seguridad de la ONU, como solo los ellos están, sino el principal aliado y títere de Moscú, que no es otro que el señor Lukashenko, en Bielorrusia. Porque si cae Putin, caerá Lukashenko, lógicamente. Y Lukashenko tiene más posibilidades de ser juzgado como criminal de guerra más que Putin. Yo lo veo así. Sí, bueno, Lukashenko lo que había dado en su país, la represión y luego permitir que un ejército extranjero ataque e invada a un país que no había hecho nada, que no había ningún motivo, ningún casus bellis, tiene más delito que lo que ha hecho Putin. Desde luego. Y encima permite la cantidad de bases rusas que hay por ahí, se ha denostado el idioma bielorruso en beneficio del ruso, se utiliza el rublo bielorruso, valga la redundancia, pero el rublo potente es como moneda fuerte, es el rublo de la Federación. Hay esa unidad per se desde el año 2000 y sí, es un estado independiente y demás, pero cuando Moscú estornuda, pues Minsk coge la gripe. Y es que es así. Es triste, pero estamos en una situación complicada. Y luego también
pues por ejemplo, lo que ha hecho Putin son crímenes de guerra. No deja ese crimen de guerra a qué especie de standoff que tuvo a finales de 2021 Lukashenko con el ejecutivo polaco, mandando refugiados, generalmente ucranianos, pero también de Oriente Medio, hacia la frontera con Polonia para casi colapsar el país. Y sabemos que fue así. Yo lo veo como algo peligroso, desde luego. La última dictadura en Europa le quedan los días contados. Ya su población también se está cansando. El ejército bielorruso también ha perdido bastante poder. Le han entregado armas a Rusia para suplir las bajas de los rusos. Se dicen, no sé, aún no está bien confirmado, de que muchos bielorrusos han incorporado de una manera al ejército ruso. No está confirmado, pero se está escuchando por ahí. No sé qué porcentaje, pero no me extrañaría nada que Lukashenko hubiera ordenado que 1 de cada 10 soldados bielorrusos se hubiera unido al ejército ruso. Y la población ya se está cansando. Se ha visto en la revolución de hace 2 años, o el año pasado, no me acuerdo. Tienes falsa, sí. Y veremos que si cae Putin, la última dictadura de Europa también va a caer. Aparte, que lo que sí comenta es lo de ya no son soldados, están utilizando una baza tan execrable como es que las tasas por inflación de las universidades, que hace poco eran gratuitas en Bielorrusia, han crecido, y muchos hijos, por ejemplo, del Instituto Pedagógico de Minsk o en la Facultad de Filología dicen tenemos que estar 3 meses en el ejército, que significa que lo van a llevar probablemente a Ucrania para que nos den tanto dinero y poder pagar las tasas. Está utilizando una especie de maldad primigenia que ni Putin en algunos casos. Entonces, sí, lo de Lukashenko. Y luego, ¿qué apoyo le queda a Putin? Pues le queda el de un payaso como es el que está de presidente, no presidente, en Venezuela, el señor del cohete de Corea del Norte, y un país que siempre ha dicho así a Rusia como es Eritrea. Ni siquiera los están, como he dicho anteriormente, admitieron a trámite lo de la anexión de los territorios en Ucrania. Lo cual con el muchacho de Caracas también tiene que tener mucho cuidado, porque cuando hubo la posibilidad de que se le acercara Biden a un pequeño chotis, pues prácticamente Nicolás Maduro estuvo así diciendo: aquí está el soldado Maduro para lo que diga usted desde Washington, venga. Bueno, pues lo cual ciertamente es una persona de costumbres y de principios muy sólidos y muy básicos, en el que el primero que llega con un maletín ahí es su mejor amigo. El primero que es así. Y me parece impresionante. Y ya para terminar, porque tengo que dejarlo, lo siento, comentar, me ha parecido muy correcto lo que dijiste, tanto tú, Juan Carlos, ahora con lo de Venezuela, como Alejandro con el tema de todo lo relativo a la última dictadura de Europa, porque lo es. Y encima sigue manteniendo la pena de muerte, cosa que incluso siendo expulsada Rusia del Consejo de Europa, no se atrevió a reimplantar Putin, a pesar de que el supuesto era Medvedev estaba diciendo nada. Solo Bielorrusia es la única que mantiene la pena de muerte, y desde luego, desde 2009 a 2018 hubo 15 ejecuciones, que no son pocas. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que Kadyrov, el señor de TikTok, le estaba pidiendo a Putin por activa y por pasivamente que activara la pena de muerte en Rusia para fusilar a los mercenarios extranjeros en Ucrania, así como a los pseudonazis de Azov. Sí. Cosa que Putin lo oí. no se atrevió ni a hacerlo. Más que nada porque si lo hubiera llegado a hacer, no tendría a su gran perrito faldero ucraniano ya allí, el Medvedchuk. Sí, el Medvedchuk. Sí. Así que es poco puedo añadir. La verdad que nada, deciros que ha sido un placer y lamento tener que irme así, pero no pasa nada. Tengo que ir a otro evento. Pero cuando queráis volvemos a hablar, y ojalá aquí a la próxima haya más avances y haya más buenas noticias, por así decirlo. A este ritmo, Ucrania a final de año conquistará lo perdido. Se mantendrá las fronteras de diciembre del año pasado. Rusia, yo creo que se replegará a Donbass, a su bastión de las 2 pseudo-repúblicas, para mantener la línea del frente. Más que nada porque está perdiendo. Y a dignidad, y no puede bajar así, sí, es así.
Bueno, Rusia nunca ha tenido dignidad. No. Tuvo conquista y mala conquista, desde luego. Y recordar que Bueno, incluso en los momentos sí. difíciles, entre 2014 y 2022, las ciudades en Donbass libres prosperaron y las ocupadas se fueron al carajo, con lo cual Rusia es miseria y Ucrania es esperanza. Con lo cual, muy agradecido de haber podido teneros a vosotros dos en este conversatorio y ciertamente esperamos que de aquí al siguiente Ucrania haya avanzado en su libertad. Así pues, Slava Ukraini. Pero ya es lava. Era y me eslava. Cuídame mucho. Hasta luego. Hasta pronto.